Pues vamos a iniciar con, o a continuar con, con esta serie, con nuestra declaración de fe. Hoy vamos a ver el tema número 21 de esta serie, que el título de este tema es El hombre, su creación. Hasta ahora hemos visto, en esencia, vamos, si me regreso 21 temas para compactarlo, ¿verdad? Hemos visto en esos 21 temas, en esencia, hemos visto que la Biblia, que las Escrituras, son la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, pero que son la palabra de Dios o que es la palabra de Dios. Por lo tanto, es una verdad absoluta o es la verdad absoluta, y que mediante ellas, mediante las escrituras, Dios se ha revelado al hombre. Es decir, ha escogido este medio tan precioso, ¿verdad? Y que ha guardado, ahora sí que escrito en un lapso de más de 1500 años por o alrededor de 40 autores, ¿verdad? Pero todos con el mismo pensamiento, inspirados por el Espíritu Santo. Y Él ha preservado su palabra, y hasta el día de hoy tenemos mucha precisión, gracias a Dios, en todos estos escritos, ¿verdad? Y repito, Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado al hombre y se ha dado a conocer al hombre, y nos ha dejado ese registro. Eso es algo de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo Dios desea que le conozcamos, eh, y cómo su palabra, que es autoritativa, y cómo Dios, siendo Dios, pues Él tiene la prerrogativa de decirnos en qué creer y cómo vivir, ¿verdad? Y que debemos, en esencia, de vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Vimos también cómo Él se ha revelado, ¿verdad?, a nosotros, y podemos conocer a ese Dios trino, y ahorita voy para allá. Pero antes, aunque no les voy a pasar esto aquí en la pantalla, les voy a leer Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Se los repito, Deuteronomio 30, 19 y 20. Solamente estoy haciendo como un recordatorio en esencia, ¿verdad? De lo que hemos visto. Dice en el versículo 19 de Deuteronomio 30, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habitéis en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Podríamos irnos desde el versículo 1, ¿verdad? Y de Deuteronomio 30, y sería muy bueno que lo hiciéramos ahí en casita, ¿verdad? Yo espero que lo hagan. El tema que vamos a iniciar el día de hoy para continuar esta serie trata con lo que Dios habla, con lo que Dios dice con respecto al hombre, ¿sí? Con respecto al hombre. No vamos a entrar, no vamos a ver antropología, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con el tratado con el hombre, ¿verdad? De antropos, hombre, y logos, estudio, tratado, sino simplemente es establecer el hecho de la creación del hombre, ¿verdad? Por eso vamos a empezar por la creación del hombre. Después vamos a ver la caída del hombre, y vamos a ver después la salvación del ser humano también, ¿verdad? Como todo esto está en Cristo, porque todo esto es parte de nuestra declaración de fe, y es muy importante. Estos son asuntos esenciales que nosotros debemos de tener en claros. Entonces, ¿por qué es tan importante ubicar lo que es el hombre o su creación? Porque precisamente la respuesta al planteamiento del origen del hombre es lo que va a determinar, o desde donde se va a desprender los valores por los que nosotros nos vamos a mover, los valores por donde nosotros nos vamos a conducir. Es decir, si hay Dios, si no hay Dios, si fui creado, como lo voy a mencionar al ratito, ¿verdad? Si es una amiba evolucionada, ¿verdad? Si es un ser unicelular que
que evolucionó en tantos cientos de miles, millones de formas de vida, etcétera, y por ahí como un accidente de la naturaleza, pues el hombre llegó, ¿me explico? Todo eso determina cómo vamos a vivir como seres humanos. Entonces, eso es esencial. En el Salmo 103 dice de la siguiente manera, solamente quiero ir estableciendo cómo el hombre fue creado, ¿sí? Salmo 103 dice, sepan que el Señor, sepan es algo, es un mandamiento muy similar al escuchen, ¿sí? Tiene que ver con Deuteronomio, ya en el capítulo 6, escucha Israel, el Señor tu Dios, nuestro Dios es uno, es único, etcétera, etcétera. Pero dicen, sepan que el Señor, el Señor es Dios, ¿verdad? Es decir, esto es trascendente. O sea, Dios es Dios, ¿sí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esta es una declaración, mis amados, bien contundente, muy, muy seria, ¿verdad? Y bueno, la que sigue, que es el Salmo 119:73, es por el estilo. Se lee así, Salmo 119, perdón, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Fíjense bien, aquí ya se amarran parte de esos valores que mencionamos hace un momento, ¿verdad? Es decir, yo reconozco, Señor, tú me hiciste, tú me formaste, ahora déjame entender lo que tú dices, yo quiero entender lo que tú dices. Yo tengo la convicción de que tú me hiciste, no hay manera de que no sea así, ¿verdad? Porque como mencionamos, el ser humano no se formó a sí mismo, no se inventó a sí mismo, no es un accidente. Sí, aquí podríamos hablar muchísimo de distintas teorías que hay, ¿no? Pero no es el tema. Tenemos que centrar en precisamente en la creación del hombre, ¿sí? Que no, bueno, que el hombre no se formó a sí mismo y como mencionamos hace un ratito, tampoco viene de una amiba que evolucionó, ¿verdad? Yo no sé qué adjetivo sería mejor usar, ¿verdad? Para describir esa idea, si ridículo, si absurdo, irracional o que de plano se necesita más fe que para creer en Dios. ¿Me explico? Hay otro pasaje que les quiero mencionar aquí, que hace rato que estaba sacando las notas. De hecho, no lo puse en las láminas porque este es un extra. Es bonus el día de hoy, pero se me hace una belleza y quería compartírselos. La verdad es que se me hace una belleza lo que dice. Y fíjense que es Proverbios 8, versículo 30 al 31. Se los voy a leer porque, repito, no lo tengo aquí o no los tenemos aquí en las láminas. Y dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. La razón que estos dos versículos me parecen muy bonitos, que me parecen maravillosos, es porque es una referencia directa al Señor Jesucristo en la creación del universo y su alegría por la creación del ser humano. Es una referencia directa, ¿verdad? Y esto el apóstol Juan lo menciona en el capítulo 1 del versículo 1 al 3, ¿sí? Pero me pareció muy bonito. De hecho, cuando llegué ahí, me quedé así. Yo no sé si a ustedes les llega a pasar eso, ¿no? Que de repente te encuentras con algún pasaje que sientes que te entró aire en los pulmones, que te entró oxígeno puro, ¿verdad? Y te levanta, ¿no? Entonces, algo así fue lo que experimenté con esto, ¿no? Con Proverbios 8, 30 y 31. Entonces, pues bueno, vamos a entrar directo ahí ya al tema, ¿sí? Al hombre, su creación. Y vamos para esto a ver Génesis capítulo 1, ese es el texto base, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Van a ver qué interesante, está esto es
Yo espero con la ayuda del Señor que podamos aprender mucho y que muchas dudas se nos aclaren, ¿verdad? Y que podamos afirmar en nuestro corazón muchas cosas que son muy, muy, muy esenciales, muy claves también. Y dice así, y dijo Dios, fíjole por ahí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Miren, aquí a nuestra imagen también, ahorita voy a ahondar en ello, pero también una traducción más completa es, hagamos al hombre como nuestra imagen. Ahorita voy a tratar de explicar eso. Conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó, versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La frase, hagamos al hombre, en primer lugar, lo que hace es resaltar o enfatizar la majestad del que está hablando, ¿sí? Fíjense bien esto, ahorita pongan mucha atención en esto. Repito, esto de hagamos al hombre está enfatizando la majestad de quien habla, pero también nos ayuda a entender más adelante la revelación de la triunidad o de este Dios trino que nosotros ya vimos en otros, de hecho, en un principio de esta serie. Ya hablamos por ahí, ¿verdad? Ya vimos que Dios es un ser en tres personas. No quiere decir que Dios está compuesto por tres personas, sino que cada una de estas personas es independiente, pero cada una de ellas es Dios completamente, es Dios en su totalidad. Tremendo misterio, decimos todos amén a eso, ¿verdad? Porque es un misterio, no se puede explicar. Repito, Dios en sí mismo, Dios no es una persona, Dios es un ser que habita o que está en tres personas y que son independientes entre ellas, pero que están perfectamente unidas entre ellas porque son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es más Dios el Padre que el Hijo, ni que el Espíritu Santo. Y así podríamos toda esa combinación que ya hemos tratado en temas anteriores. Entonces, por un lado, esta expresión de hagamos, voy a mencionar aquí esto porque son algunas interpretaciones que se han dado y algunos han desarrollado algunas teologías, ¿verdad? Por ahí, pero la expresión de hagamos no se puede referir a los ángeles que están presentes con Dios en la creación del hombre. ¿Sí? Porque hay quienes se ha afirmado esto, ¿no? Es que cuando Dios está diciendo hagamos, le está diciendo ahí a los hijos, ¿verdad? A sus hijos, le está hablando ahí a sus ángeles, ¿verdad? Que son sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y le está diciendo hagamos. No se refiere a los ángeles, ¿verdad? No hay absolutamente ninguna sugerencia de ello en toda la escritura. No hay nada que te deje ver. Son teorías, de alguna manera, que están equivocadas, porque el ser humano no fue creado a la imagen de los ángeles, sino que él fue creado a la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces no fue hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? O como nuestra imagen, conforme, o como nuestra semejanza, o conforme a nuestra semejanza, o conforme con nuestra semejanza, ¿sí? Que son las preposiciones correctas que se utilizan ahí. Entonces, esto es muy clave, mis amados, para entender. ¿Ok? No se está refiriendo a los ángeles. El hombre no fue creado a la imagen de los ángeles, fue creado a la imagen de Dios. Por otro lado, ¿verdad? El ser humano, cuando habla de hagamos, es algo completamente inadecuado cuando se dice que se utiliza esta expresión de hagamos como un plural de majestad, ¿verdad? Que es un simple plural de majestad que algunos personajes de la realeza lo utilizan, ¿sí? Es decir, algunos
personajes en la realeza a lo largo de los años han llegado a utilizar el nosotros en lugar de yo. Entonces, estos puntos que estoy mencionando aquí es porque han querido o entendido, mal entendido, decir, no, es que Dios es un solo Dios, entonces, pues no puede estarle hablando a otras personas, ¿verdad? Y entonces, no, le estaba hablando a los ángeles, y otro, no, está hablando de él mismo, pero lo que pasa es que como rey, como majestad, habla nosotros en lugar de yo. No, eso es completamente inadecuado, es algo que no aparece en las escrituras. El Señor nunca se refiere a nosotros para decir yo. Cuando el Señor se refiere a nosotros, es nosotros. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Está bien? Yo espero que eso haya quedado muy, muy claro, ¿verdad? Porque, repito, luego son cosas que están ahí y de repente con tanta información que hay, a veces podemos escuchar cosas así y nos pueden sacar de balance. Entonces, por eso lo estoy trayendo aquí, ¿sí? Ahora, el relato bíblico es muy claro. Si nosotros vamos todo el capítulo 1, ¿verdad? Vemos en este relato que nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios a diferencia del resto de las criaturas, en donde se dice de manera repetida que fueron creados según su especie y según su especie y se reproducían según su especie, según su especie. Ok, el ser humano, mis amados, el ser humano no fue creado de ninguna especie y tampoco en ninguna parte se dice que se reproduce según su especie, ¿sí? Otra vez es muy importante, no fue creado según su especie y no se reproduce según su especie. No es eso lo que está en el relato bíblico. Hay algo muy particular acerca del hombre, ¿verdad? Y es el hecho de que fue creado a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, conforme a su semejanza. Y eso lo hace completamente distinto, ahorita lo vamos a ver con la ayuda del Señor, de todas las criaturas que el Señor formó, que el Señor hizo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la imagen de Dios? ¿Cómo es que es la imagen de Dios? ¿De qué trata de esto? ¿Sí? Pues bueno, una visión o una interpretación tradicional que debo decir no está mal en sí misma, pero una visión tradicional es que la imagen de Dios incluye ciertas habilidades morales, éticas e intelectuales. Es decir, todo esto, lo que nos está hablando, son elementos pues que denotan una personalidad y sí, en cierta manera sí, es decir, el hombre tiene una personalidad, ¿sí? Cada ser humano tiene una personalidad, tiene su propia personalidad. No pueden haber dos personas idénticas, ¿sí? Aun cuando sean mellizos o más bien gemelos, ¿verdad? Y que los ve uno y parecen, son dos gotas de agua, ¿verdad? Aún así, se pueden mover de la misma manera, escucharse, verse, todo eso. Sin embargo, cada uno tiene su propia personalidad y eso nos hace únicos, porque somos únicos, somos creación única. Cada ser humano es una creación única, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de ubicarlo. El asunto es de que esto va mucho más profundo, porque tiene unas connotaciones y tiene unas ramificaciones muy impresionantes, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay revisiones más recientes y que han habido continuamente, han habido hallazgos, pues se han descubierto cosas, ¿no? Basadas en la gramática hebrea, se ha ampliado el conocimiento, es decir, los filólogos han avanzado muchísimo, sobre todo después de la mitad del siglo XX para acá, después de 1940 y tantos, no recuerdo exactamente el año en que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, pero fueron miles de rollos que estaban ahí, que tenían aproximadamente algunos de ellos más de 2000 años, ¿sí? Escritos de distintas cosas, no nada más pasajes de la Biblia, ¿verdad? Del libro el rollo, ¿verdad? Del libro de Isaías completo, en unas condiciones impecables,
No, había muchos escritos de muchas cosas, eran muchos, fueron miles de escritos los que hay ahí, y todavía siguen encontrando muchas cosas que los filólogos, los que se dedican a estudiar lo que son las palabras, los lenguajes, van descubriendo, van encontrando, ¿sí? Y esto es muy importante porque esto nos va trayendo, pues, no quiero decir, um, es que es más revelación, es que no es así, pero nos va trayendo más precisión con lo que ya tenemos y va comprobando, ¿verdad? De una manera bien tremenda aquellas cosas que por muchos años, siglos incluso, algunos negaron. Y a la hora de que llega, por ejemplo, eso lo de los rollos del mal muerto, se empiezan a caer como cascada, ¿verdad? Siempre Dios se guarda lo mejor para el final, yo pienso. Entonces, en la frase, hagamos al hombre, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ustedes notarán ahí que está resaltado, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Porque la preposición a, que no está mal, es decir, así se traduce también del hebreo directamente, pero de acuerdo como se utilizaba gramaticalmente, se interpreta y se traduce con la preposición como, ¿sí? Es decir, se podría leer así, hagamos al hombre como nuestra imagen, ¿sí? Esto es muy importante, esto es más preciso todavía, ¿sí? Y esto, ¿por qué mencionamos esto? Porque esto da un propósito más específico y más claro desde el inicio. Es decir, Dios puso al ser humano como un símbolo viviente de él mismo en la tierra para que representara su reino, para que representara su majestad en la tierra, para que físicamente el hombre representara a Dios en la tierra, ¿sí? Que fuera su regente. Yo creo que todos ubicamos eso, el regente, si podemos decir un virrey, ¿verdad? Para entenderlo con una mayor claridad. Entonces, fíjense bien, esto se confirma con la orden que viene inmediatamente después, ¿verdad? La orden que viene inmediatamente después de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero la orden que viene ahí es y ejerza dominio sobre, y ya, viene toda una lista. Es decir, que gobierne, que sea un regente, pero que lo haga de una manera sabia, que lo haga de una manera prudente, que lo haga amoroso, misericordioso, ¿sí? Eh, podríamos hablar santo, me explico, temeroso de Dios, sabiendo que Él no es el dueño, que Él es creación y que qué diferente habría sido, qué diferentes serían las cosas si el hombre, si el ser humano estuviera realmente cumpliendo este propósito, ¿verdad? De ser ese símbolo viviente aquí en la tierra que está representando a Dios. Híjole, no podríamos decir el cambio tan abismal, tan brutal que sería, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos claro esa parte. Entonces, eh, me detengo tantito aquí, no me quiero regresar, pero dejo esto un momento para que vayan tomando notas. De hecho, de cualquiera, si hay alguien que necesita las láminas, la presentación se la puedo mandar, no hay ningún problema, ¿sí? Para que se afirme ahí con sus notas. Entonces, esto es muy importante, mis amados, que ubiquemos esto. Ahora, no estamos diciendo cuando está traducido, hagamos al hombre a nuestra imagen, está mal y no se debe. No, no, no. Aquí simplemente estamos ahondando un poco más en el texto que nos va a dejar entender más conforme a la creación del hombre, ¿sí? Entonces, ahora, hay algo que se nos dice más adelante en Génesis 2:7. Y esto es muy importante porque todo está perfectamente conectado, ¿sí? Y es esto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, ¿sí? No sopló a su nariz, como dice, algunas traducciones están ahí y están bien, pero dice sopló en su nariz aliento de vida. No, el aliento, aquí se refiere
a algo muy específico. El que tiene el aliento de vida se está refiriendo a la vida de Dios, ¿sí? Escuchen bien, el resto de la creación tenían una vida biológica, hasta ahí. Fueron creados y se iban a reproducir, es decir, iban a seguir con ese ciclo, ¿verdad? De nacer, crecer, reproducirse y morir, porque era algo biológico. Biológicamente eso está ahí. Cuando Dios formó al hombre, ¿sí? Porque Dios lo formó, puso su vida en el hombre, dice que sopló, y por eso dice, y fue el hombre un ser viviente. Se traduce también como un alma viviente, pero es más preciso todavía un ser viviente, un ser viviente, ¿sí? En otras palabras, en el caso del ser humano, hay una distinción de los elementos que componen. Aquí nos está hablando de dos distintos elementos que componen al ser humano, ¿sí? Hay una distinción, ¿verdad?, que hay entre el cuerpo y el espíritu. La parte material, ¿verdad? El cuerpo, lo que Dios formó del polvo de la tierra, y está la parte inmaterial, que es lo que sopló, el aliento de vida, la vida, el zoe de Dios que puso dentro del hombre. ¿Está bien? Entonces, otra vez, esto es algo único que no se presenta en ninguna otra criatura, por eso el hombre es tan único. Repito, Dios tomó del polvo de la tierra, esa es la parte material, y de eso hizo su cuerpo, ¿verdad? No ordenó que fuera hecho como el resto de la creación, y dijo Dios, sea así, y produzcan las aguas, y produzca la tierra, y sea esto, y se llenen las aguas, y que los peces, pero que hierva, ¿verdad? Así de tantos peces, y que los cielos se llenen de aves, y ¿sí me explico? Y que produzca esto. No, no, no. Dios formó al hombre. No, no dijo sea el hombre de esta forma. No, Dios lo formó. Eso es algo muy, muy especial, muy particular en la creación del hombre. Y después sopló ese aliento de la vida, el aliento de vida, ¿sí? La parte inmaterial que solo el ser humano tiene, a diferencia del resto de todos los seres vivos, a diferencia del resto de todos los animales, ¿sí? Es decir, el ser humano tiene espíritu, los demás seres vivos no tienen espíritu. Y para algunos a lo mejor dicen, ay, pero es que los animales tienen sentimientos. Sí, 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 es que mi perrito, es que nomás le falta hablar. Pues nunca va a hablar porque es perro, ¿sí? Se pueden comunicar, pueden expresar, porque efectivamente tienen sentimientos. Eso es obvio, pero escuchen bien, todas esas expresiones que tienen los animales es que es bien inteligente. Sí, pero eso es algo netamente neurálgico. Eso no es espiritual. Es decir, cuando un animal se muere, se murió y listo. Por eso lo siento para los amantes de los animales, ¿verdad? Lamento decirles que no hay cielo para los perros. Porque dice, ay, ya se murió y mi perrito y teníamos 200 años con él y ya se murió y toda la familia y lo extrañamos tanto, pero lo vamos a ver en el cielo. No lo van a ver. Me estoy a lo mejor viendo muy rudo en esto, pero no es así porque los animales no tienen espíritu. Ningún ser en la creación tiene espíritu. Dice, los ángeles tienen espíritu. No, los ángeles no tienen espíritu. Los ángeles son espíritu. ¿Sí? No tienen cuerpo. Pueden materializarse, pero eso es otro asunto por donde no vamos a entrar hoy. Y eso pueden materializarse a la orden de Dios. Entonces, así que esto es muy importante, ¿verdad? Y debemos observar esa distinción de los elementos, repito, que componen al ser humano, ¿verdad? La parte material y la parte inmaterial, la parte natural y la parte espiritual. En primera a los Corintios, en el capítulo 15, que es un capítulo muy largo y habla el apóstol Pablo con respecto a la resurrección de Cristo, que es en donde está centrado ese capítulo, pero trata mucho acerca de esto también. Primero a los Corintios 15, no vamos a ir para allá, pero habla mucho, cuerpo natural, cuerpo espiritual, etcétera. Es decir, esas distinciones que se hacen, que son muy obvias. Ahora,
Viene otra frase, ya vimos, hagamos al hombre, ¿verdad? Pero viene otra frase, ahí en el versículo 26, dice que es conforme a nuestra semejanza. Y conforme a nuestra semejanza se enlaza con la frase anterior, ¿sí? Se enlaza con hagamos al hombre como nuestra imagen, ¿sí? El asunto, mis amados, ¿por qué digo que se enlaza? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24, nada más anoten las citas, se las leo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, no puede haber imagen o semejanza de Dios en un sentido normal. Cuando está diciendo, ay, porque muchas veces así se piensa, es que el hombre es la imagen de Dios, entonces Dios es así como que un hombre muy grande y de repente se van a encontrar con algunas imágenes que lo llegan a pintar así, ¿cierto? Que está así como que una persona, un hombre, ¿verdad? Que se ve la figura de un hombre así inmenso, blanco, lleno de luz, sentado en un trono y resplandeciente atrás, y por acá el ser humano se ve chiquititito, ¿verdad? Ahí un montón de seres humanos ahí sentados o ahí postrados, ¿verdad? Ante esta majestad así, o cómo está una mano y cosas así. Y muchas veces se hace la idea porque dice, es que es la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios, Dios es como nosotros. No, Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Entonces, repito, no es en un sentido físico que está hablando de las palabras que Dios nos hizo a su semejanza, porque Dios es espíritu. De hecho, hacer imágenes fue algo fuertemente prohibido porque tiene muy claros los lazos con la idolatría. Eso también habla la catástrofe de eso en Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18, cuando habla acerca de la culpabilidad del hombre. Le dice que cambió la imagen del Dios incorruptible, ¿sí? Por imágenes, de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí? Que cambió la verdad por la mentira. Esto es muy delicado, pero siempre la advertencia ha estado ahí. Dios le ha hablado a su pueblo y le ha hablado fuerte y nos ha hablado y le ha hablado al ser humano que no consistía en hacerse de imágenes. En Éxodo capítulo 20, los versículos 4 y 5 se leen así. Ahí está Éxodo 20, están los 10 mandamientos, pero vamos a empezar por aquí. Éxodo 20, 4 y 5 se lee de la siguiente manera. Es muy entendible, muy literal la traducción. Dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escuchen bien, esto no te harás ningún ídolo, no solamente tiene que ver con cosas materiales que el hombre llega a hacer y que puede formar, sino aún con pensamientos que puede tener, ¿sí? Aún con pensamientos que puede tener, no está limitado. eh, un ídolo no está limitado a un tronco, ¿verdad? Como dice ahí Isaías, ¿no? Este, como dice, perdón, no les había puesto el pasaje, como dice allá en Isaías, ¿verdad? Que dice así como que qué torpeza, en qué cabeza cabe. Llega el hombre, ¿verdad? Está un árbol, lo tala, ¿verdad? Y agarra un pedazo de ese árbol, y después talla un ídolo, ¿verdad? Y lo pone ahí, y que agarra otro pedazo de esa madera, ¿verdad? Que tiró del árbol, que taló, y de ahí hace leña y cocina su comida, ¿verdad? Y después se postra ante ese ídolo que él hizo con sus propias manos, ¿verdad? Y le dice, bendíceme, dame de comer. O sea, es que esto va mucho más allá. No te harás ningún ídolo, ¿sí? Eso
Una persona puede ser un ídolo de cualquier cosa. Una persona puede ser un ídolo de un pensamiento, puede ser un ídolo de otra persona. No necesariamente lo tiene que configurar. Puede ser un ídolo de una relación, ¿sí? Por eso dice, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ¿sí? Esto también, también se puede traducir como no te inclinarás, es decir, no les rendirás el corazón a ellos, ¿sí? A eso que te imaginas, es que es un ídolo y nada más te vas a postrar delante del ídolo. No, a eso que tú te pudiste imaginar, que tú formaste en tu cabeza, a eso le inclinas el corazón, dice. Sí, entonces no lo adorarás, esa es una adoración. Es que es terrible la idolatría. Es terrible, es espantosa. ¿Sí? Por eso Dios, pero bueno, dice, ni los servirás. Es decir, no los vas a honrar, no los vas a colocar en un lugar que no les corresponde, no les vas a dar el lugar que le corresponde a Dios, que solamente le corresponde a Dios. Dice, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Ahora, estos celos de Dios no son como los celos nuestros, como los celos, eh, pues, de nosotros los humanos, que pueden ser muy terribles y que pueden, en verdad, ser muy, además, llevar a dolores muy grandes, ¿no? Uno se puede lastimar mucho por los celos, ¿no? Aquí no está hablando de ese Dios que pasional en ese sentido, no está hablando de eso, está hablando de que es absolutamente santo, es algo difícil de entender, pero es absolutamente santo. Y cuando dice que Dios es celoso, es Dios nos quiere para Él, y Él nos quiere, o Él se quiere a sí mismo para nosotros. Él nos quiere disfrutar solamente a nosotros, ¿sí? Y Él quiere que nosotros lo disfrutemos solamente a Él. Cualquier cosa fuera de eso, escuchen bien, cualquier cosa que lo ponga a Él fuera de ese lugar, es una abominación para Dios. Y Él toma cartas en el asunto. Entonces, dice, Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es decir, de los que me ponen a un lado, de los que prefieren a sus ídolos, que ellos se formaron o que los hicieron con sus manos o que se los imaginaron. Ya no me voy a meter más por ahí. Seguimos pero esto está muy ligado con la creación del hombre, ¿sí? Entonces, esto que viene a continuación, me espero tantito para que agarren aire y acomódense bien, porque no podemos, y espero que el Señor nos ayude a entender esto, ¿sí? Pero no podemos hacer imágenes de Dios, no se puede hacer imágenes de Dios, ¿sí? Por la sencilla razón que Él ya lo hizo, Él ya hizo una imagen de Él. No podemos hacer nada físico, ¿sí? Ay, es que para ver a Dios, no podemos hacer nada de eso. Él ya lo hizo. Nosotros somos su imagen, ¿sí? Nosotros somos hechos a su semejanza y somos hechos a su semejanza para adorarlo, para honrarlo de manera espiritual y verdadera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? Con el ser material que Él nos hizo y con el ser espiritual que somos, con la parte material y con la parte inmaterial, ¿sí? La creación, hay elementos materiales, entonces como regentes de él, la parte material le debe de adorar, ¿sí? Bendice alma mía y bendiga al Señor todo mi ser, todo su santo nombre, ¿verdad? Es decir, bendice tu alma, mis sentimientos, ¿verdad? Con todas mis emociones, ¿verdad? Con toda esa parte almática, con todo el psiquis, pues, ¿sí? Con toda esa parte psíquica, vamos a llamarlo así, aunque a algunos no les gusta esa palabra, pero ahí está, ¿no? Es con toda esa parte emocional, pero también con nuestro espíritu y también con nuestro cuerpo. Esto es muy importante, mis amados, ¿verdad? Honrarlo de esa manera y cuidado, porque de ninguna manera estamos diciendo que Dios hizo un ídolo. Por favor, oídos santos a esto. Dios hizo
al hombre como su imagen para representarlo en la tierra, para que fuera su regente aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso precisamente, el que Él nos haya, como vimos también en Génesis 2:7, el hecho de que Él nos formó y de que Él sopló el aliento de vida en nosotros es lo que nos habilita como seres humanos, ¿verdad? Para adorar a Dios, ¿verdad? Lo que no puede hacer ninguna otra criatura. Es que en Job dice que a los peces del mar, las aves del cielo, reconocen a Dios, que Él les da su comida a su tiempo, y también en los Salmos lo menciona mucho eso. Y sí, pero es un lenguaje metafórico. También habla, ¿verdad?, de que los árboles dan palmadas, ¿sí? Por el ruido que hacen con el viento, como si fueran palmadas que exaltan al Señor. Pues es un lenguaje metafórico, ¿sí? Evidentemente, la creación, pues el ser humano es el responsable de adorar de una manera consciente, fiel y verdadera al Señor, en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces seguimos avanzando, porque esta es la razón por la que Dios valora tanto la vida del ser humano, porque fuimos hechos a su imagen. Escuchen bien, estamos hechos para reflejar su majestad en la tierra. Ay, mis amados, ¿sí? Qué importante es que entendamos esto en todas las áreas de nuestra vida, mis amados. En todas las áreas de nuestra vida. Estamos hechos para reflejar su majestad en la tierra. Y esa es la razón que la vida humana es sagrada, ¿sí? Porque es una creación directa de Dios. Otra vez, Dios no mandó que la tierra produjera, que el agua produjera. No mandó eso. Es una creación directa de Dios, ¿sí? Como su imagen y a su semejanza. Esto es bien tremendo, ¿sí? Por eso, ay, se los digo ahorita ahí, pero por eso Dios aborrece el aborto, que es un atentado, ¿sí? Es terrible. Pero bueno, por eso, escúchenme, ya nos vamos perfilando aquí para el perfil, para el final, perdón. Porque es importante notar esto, importante subrayar esto. Eh, Dijimos en un principio de la clase que el concepto que nosotros tuviéramos, ¿verdad? De cómo es que fuimos creados o con respecto al origen del hombre, eso determina mucho de los valores porque tenía muchas ramificaciones. ¿Se acuerdan que tiene muchas implicaciones? Pues bien, es por eso que tenemos que entender que el pecado es tan terrible porque corrompe la imagen y la semejanza como Dios con la que Él creó al ser humano para reflejar, para mostrar su gloria. Por eso el pecado es terrible, ¿sí? Por eso, miren, en estos días se habla mucho de tolerancia, ser tolerantes, que debemos de ser tolerantes, y dices, bueno, sí hay una tolerancia, pero si hay alguien que no es tolerante en el universo, es Dios. Dios no tolera el pecado, ¿sí? Dios no lo tolera. Y esto es tan importante que nosotros entendamos eso, que Dios ha determinado terminar con el pecado en su creación. Por eso dice que todos los elementos que nosotros vemos serán destruidos porque fue contaminado por el hombre, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto es muy importante. El pecado es terrible, hermanos. Y sí, efectivamente, dicen, ay, bueno, es que, por eso, ahí está lo que vemos nosotros en los mandamientos, ¿verdad? Es que honrar a los padres, y cuando los deshonramos estamos pecando, cuando robamos, pues sí estamos pecando, y el pecado es pecado, una mentira es pecado, sí, pero pecado es pecado, y eso, el pecado es transgresión, punto, y el ser humano, como lo vimos con anterioridad ya, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, emite la condena, ¿verdad? Es decir, convicta. Ya se quedó esa palabrita, ya nos la inventamos, ¿verdad? El verbo convictar, ¿verdad? Lo presenta como culpable, lo define como culpable, presenta las evidencias de que es culpable. Crea o no crea, nomás te estoy diciendo que eres culpable porque ya violaste la ley de Dios. ¿Cuál? La que sea, y el que viola uno ya se hizo culpable de todos. Sí, pero
pero hay distintos rangos y hay distintos, déjenme llamarlos, y no sé si está bien dicho rangos, pero sí hay distintas, y tienen distintas implicaciones y tiene distintos pesos un pecado. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo el, uh, no sé, no tiene las mismas implicaciones el codiciar el automóvil de alguien o el trabajo de alguien que el asesinato, que quitar la vida. No tiene las mismas implicaciones para ninguno de los dos, ni para el que lo comete, ni para el que lo recibió. Y así hay muchas cosas. Pero el pecado en sí mismo es terrible. Por eso la paga del pecado es muerte, ¿sí? Ya lo veremos más adelante con mayor detenimiento. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Es la separación de la vida, ¿sí? Dios le puso la vida al hombre. La paga del pecado es muerte. Le quita la vida. Listo. Lo deja con una vida biológica y tiene espíritu, pero no tiene la vida de Dios. Y algo que no sea el aliento de vida, el aliento de la vida que Dios da, si el hombre no lo tiene, esa persona, ese ser humano para Dios está muerto. ¿Sí? Por eso habla de, o tenemos la vida, el que tiene la vida, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida, punto. Allá está en Juan, en el capítulo 3, exactamente el mismo capítulo que habla del Dios de amor, el mismo capítulo, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mismo capítulo dice que el que no tiene al hijo no tiene la vida, ¿sí? Y el que rehúsa a poner su confianza a creer en el hijo, bueno, pues tiene como un relojito nada más que está esperando sentencia, ¿sí? Que se cumpla, que se lleve a cabo la condena en la que ya está. Entonces, esto es muy importante ubicarlo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ¿por qué es tan terrible el pecado? Es que inhabilita al ser humano para que represente el reino de Dios. Así de sencillo. Inhabilita al ser humano. Por eso, mis amados, todo este tema de la ideología de género, y ya con esto termino, es una agresión encarnizadamente violenta contra la imagen de Dios en el ser humano, porque la mancha, la distorsiona completamente. Y ves los esfuerzos que hacen, ¿sí? Para hacerlo ver como un derecho natural cuando no lo es, cuando es todo lo contrario, cuando es contra naturaleza. Y todo esto de la ideología de género, todas las aberraciones que están saliendo, todas las aberraciones que están viniendo, ¿sí? Al punto de legalizarlas y no solamente decir, bueno, pues si tú quieres ser un pervertido, pues tú sé un pervertido. No, ahora es, si tú tienes que estar de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con eso, entonces ahora yo te persigo a ti. Es para donde va. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Y es terrible el que pretendan que algo que es contra naturaleza se vea como un derecho natural, cuando no lo es. Es todo lo contrario. Por eso, escuchen bien lo que voy a decir. Todo lo relacionado con pecado sexual tiene consecuencias tan serias, tiene consecuencias tan catastróficas, y generalmente el pecado sexual está ligado a la idolatría y a obras de ocultismo. Ujú. Está ligado. Casi siempre los vamos a ver en bloques juntos. Ya saben, ya hablamos un poquito con respecto a la idolatría, ¿verdad? El pecado sexual va amarrado de la idolatría. Pecado sexual va amarrado con el ocultismo, ¿sí? Ahí eso es muy amplio, ¿verdad? Y no, ya no tenemos tiempo para hablar de eso porque además no es el tema, pero estamos viendo lo maravilloso, ¿verdad? Que es Dios con nosotros, su especial tesoro, pero también lo terrible que es el pecado, también lo terrible que es la idolatría, y que tengamos muy en claro esto. Por eso, mis amados, también el aborto es algo tan aborrecible, porque atenta contra lo sagrado que es la vida del hombre, ¿sí? Porque promueve
precisamente el pecado sexual promueve la promiscuidad, promueve todo desorden. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el día de hoy, la clase de hoy. Vamos a dejar un tiempo pues para la sobremesa.